A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo decide realmente el sistema de justicia si alguien es, digamos, un ciudadano común que simplemente cometió un delito, o si estamos hablando de un verdadero monstruo? Suena una distinción puramente filosófica, ¿verdad? Pero la realidad es que tiene un impacto brutal de vida o muerte en el mundo real. A lo largo de la historia, las sociedades se inventaron este concepto del sujeto peligroso. Y no fue por arte de magia, sino por la necesidad de trazar una línea imaginaria, una barrera para separar a los ciudadanos normales de aquellos a los que de plano se consideraba inhumanos. Bueno, pues vamos a profundizar en esto, porque la evolución de cómo y por qué castigamos nos revela muchísimo sobre cómo pensamos como sociedad. De hecho, el filósofo Michel Foucault tiene una observación súper interesante sobre esto. Él dice que la figura del criminal monstruoso, la figura del monstruo moral, va a aparecer bruscamente entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y presten atención, porque esto es clave. La psiquiatría que apenas iba naciendo, combinada con grandes cambios sociales, crearon literalmente este concepto del monstruo. ¿Pero con qué propósito? Pues para justificar un tipo de control penal altamente subjetivo. Ya no era suficiente con juzgar lo que alguien había hecho en la calle. El sistema empezó a obsesionarse con quién era esa persona en su interior. Así que, bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en el cambio de paradigma más importante que ha sacudido al sistema penal mexicano. El gigantesco choque ideológico entre juzgar monstruos y juzgar actos. Es literalmente una historia llena de luchas teóricas, confusiones legales tremendas y en el centro de todo el papel súper controversial de la criminología. Para que tengamos un mapa claro, esto es lo que vamos a revisar en nuestro recorrido de hoy. Primero, el sujeto peligroso. 2. La criminología en prisión. 3. La batalla del acto contra autor. 4. La confusión legislativa. Y finalmente, el punto 5. El retorno al acto. Empecemos con el punto 1, el sujeto peligroso, o cómo nos inventamos la idea de la amenaza. Con la llegada de la modernidad, los sistemas de justicia empezaron a hacer algo rarísimo, apuntar amenazas virtuales. En lugar de enfocarse nada más en los hechos concretos, en la evidencia material, empezaron a juzgar la naturaleza interna de las personas. Básicamente, se empezó a penalizar el ser por encima del hacer. Con el ascenso de la burguesía moderna, todo este enfoque legal dio un giro de 180 grados. Originalmente, el monstruo era el enemigo político absoluto. Pensemos en figuras históricas como el rey Luis XVI en Francia, alguien que estaba fuera del pacto social, pero poco a poco este concepto se fue filtrando hacia abajo. El sistema dejó de enfocarse en gestionar simplemente los daños de un delito y empezó a crear perfiles sobre la supuesta inhumanidad del ofensor. Así, de la noche a la mañana, el criminal común de las calles se convirtió en el nuevo gran monstruo moral. Pasemos al punto número 2, criminología en prisión. El criminólogo desorientado. Y claro, toda esta filosofía abstracta del monstruo no se quedó guardada en una biblioteca, tuvo un impacto directo y muchas veces catastrófico en la realidad del día a día de los centros de detención mexicanos. Vamos a ver cómo escaló esto. En 1901 se inaugura la famosa penitenciaría de Lecumberri en México, diseñada con una idea de corrección moral muy tradicional. Pero damos un salto a 1947 y los manuales de prisiones de Estados Unidos empiezan a influir fuertemente en los consejos técnicos de México. ¿Cuál fue el resultado cuando llegamos a finales del siglo XX? Un escenario francamente absurdo. Los criminólogos en los reclusorios terminaron atrapados en una burocracia aplastante. Estaban obligados a realizar hasta 5 estudios de personalidad diarios. Imagínense esto, 5 peritajes de personalidad al día. Se convirtieron en simples administradores de perfiles, sacando síntesis al vapor nada más para cumplir con la cuota. Y aquí está la verdadera tragedia, la trampa del sistema. El trabajo del criminólogo, que en papel debía servir para lograr la reintegración social del interno, fue completamente secuestrado. Su labor principal se redujo a diagnosticar qué tan peligroso era un sujeto. ¿Y todo esto para qué? Pues principalmente para darle a los jueces las excusas y los argumentos necesarios para justificar sentencias mucho más duras. La criminología dejó de enfocarse en ayudar a la persona que estaba dentro de la cárcel y lamentablemente se convirtió en una herramienta de castigo más para los tribunales. Esto nos lleva directo al punto 3, acto contra autor, el gran choque ideológico de nuestra historia.
Para entender este enredo, tenemos que ver que existen dos teorías fundamentales de la justicia penal dándose de topes aquí. Primero definamos qué es el derecho penal de acto. Este es un marco legal súper claro que juzga y sanciona estrictamente las acciones o las omisiones humanas. Es el pilar de la dogmática moderna. Básicamente la ley te dice, te voy a castigar exclusivamente por lo que hiciste en un momento específico en el tiempo. Ni más ni menos. Es un sistema objetivo y sobre todo limita que el poder judicial se sobrepase. Y en la otra esquina tenemos al controversial derecho penal de autor. Este es un marco que se basa en determinar las cualidades personales, el carácter y esa famosísima y supuesta peligrosidad inherente del ofensor. Bajo esta visión, que tiene raíces puramente positivistas, al sistema no solo le importa el delito que cometiste, sino tu estilo de vida, de dónde vienes, tus antecedentes y qué tan peligroso perciben que vas a ser para la sociedad en el futuro. Si los ponemos frente a frente, la diferencia es absolutamente abismal. Por un lado tenemos el enfoque en la acción. Es objetivo, se centra en los hechos duros y protege al ciudadano contra posibles abusos del Estado. Y por el otro lado tenemos el enfoque en el autor, completamente subjetivo, obsesionado con el carácter del individuo y arraigado en la idea de etiquetar a las personas por su supuesta naturaleza criminal. Y aquí viene el dato fuerte. Durante gran parte del siglo XX, el sistema mexicano estuvo operando pesado bajo la sombra de este último. Lo que nos lleva al punto 4, la confusión legislativa. Y créanme, el desastre de 1994 es algo digno de analizar. A ver, era más que obvio que este choque de ideas iba a terminar causando estragos en las leyes mexicanas. Y vaya que lo hizo, creando un caos gigante. Fíjense en esto. En el texto original de 1931, el Código Penal se enfocaba abiertamente en la temibilidad del sujeto. De hecho, exigía peritajes de personalidad para poder determinar una sentencia. Luego damos un brinco a la reforma de 1994, que según venía a modernizar todo el sistema. Cambiaron la palabra temibilidad por culpabilidad y trataron de que el enfoque estuviera en el comportamiento posterior al delito. ¿Pero cuál fue el gran problema? Que en la práctica diaria de los juzgados, los parámetros reales que evaluaban los jueces siguieron siendo sospechosamente idénticos. Técnicamente la ley ya no requería el famoso estudio de personalidad, pero la costumbre pudo más, y los jueces, aferrados, lo siguieron exigiendo compulsivamente. Y el resultado de todo esto fue lo que los mismos tribunales reconocieron tiempo después como un collage jurisprudencial. El sistema se volvió un rompecabezas mal armado que mezclaba el derecho de acto con el de autor a diestra y siniestra. Los tribunales terminaron en una posición donde aceptaban casi cualquier método o justificación que se inventaran los jueces para decidir cuántos años de cárcel le daban a alguien. Prácticamente se abandonó cualquier esperanza de tener parámetros estrictos y lógicos. Y así llegamos al punto 5, el clímax de esta historia, el retorno al acto y la importantísima resolución de 2014. Toda esta confusión, esta mezcla de conceptos, tenía que reventar por algún lado. Y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que finalmente le puso punto final a un conflicto de décadas. En el año 2014 emitieron unas resoluciones definitivas que, literalmente, sacudieron todo el sistema penal. La Suprema Corte estableció jurisprudencias clarísimas, la 19, 20 y 21 de ese año, que rechazan de tajo y por completo el derecho penal de autor. Afirmaron que la Constitución debe regirse estrictamente por el modelo de acto, defendiendo a capa y espada la dignidad humana y la autonomía. En palabras simples, quedó estrictamente prohibido juzgar a una persona por su personalidad o por cómo es su carácter. Y el golpe maestro, se prohibió legalmente usar dictámenes periciales de personalidad para andar calculando los años de una sentencia. Se acabó. ¿Se dan cuenta de las implicaciones enormes que tiene esto? Acuérdense de nuestro pobre criminólogo del que hablamos hace rato, ese que estaba atrapado haciendo 5 estudios rápidos al día. De la noche a la mañana quedó liberado de esa cadena burocrática. Hoy, el criminólogo ya no es una simple herramienta para que el juez dicte sentencias punitivas. Finalmente, se le empoderó para hacer su trabajo real, orientar todos sus esfuerzos dentro del centro penitenciario para lograr una genuina y verdadera reinserción social de los internos. Al final del día, estamos viendo un triunfo gigantesco de la legalidad sobre la mera subjetividad. Y esto, inevitablemente, nos deja con una reflexión que todos deberíamos llevarnos hoy. Si el sistema de justicia por fin entendió que no debe juzgar el carácter y ha tirado a la basura la etiqueta del sujeto peligroso, ¿cómo nos toca adaptarnos a nosotros como sociedad? Tenemos por delante el inmenso desafío de dejar de buscar monstruos bajo la cama a los cuales marginar. Nos toca empezar a ver a los ofensores como lo que son, ciudadanos plenos que en un momento dado actuaron mal y deben asumir las consecuencias estrictas de esos actos. Ni más ni menos. Ahí, justo ahí, reside el verdadero reto de una justicia moderna.